Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los Salmos, el capítulo 51, Salmo capítulo 51. Y comenzaremos leyendo el verso 1, la lectura estará aquí también en la pantalla y leeremos versículos 1 al 17 del Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. Versículos del 1 al 17. Puestos de pies, hermanos, para la lectura de la palabra de Dios. Yo voy a leer el primer verso y ustedes conmigo el segundo, y así nos vamos alternando hasta el verso 17. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Todos los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El mensaje de esta noche es un mensaje bien difícil de predicar. Me atrevo a decir que es un mensaje doloroso predicarlo. No es fácil para mí predicarlo. Una de las razones es porque el mensaje trae una convicción. El mensaje revela, es un espejo que revela nuestra condición. Pero debo predicarlo porque el mensaje es un mensaje doctrinal. Y la Biblia enseña que el hombre de Dios debe de endoctrinar. Toda la Escritura es útil, es inspirada y útil para enseñar o endoctrinar. En esta noche voy a predicar acerca de lo que perdemos cuando nos apartamos. Por favor, pon mucha atención. Yo sé que hay niños aquí que no están acostumbrados a estar aquí. Si algún niño o una niña se pone un poco inquieto, inquieta, por el bien de los que están alrededor, no se sienta mal si tiene que levantarse. La televisión está atrás prendida, lo puede escuchar atrás. Right, fellas? Is the TV in the back on? Okay, so en caso de que lo tengan que escuchar allá, no se sientan mal. Es simplemente para consideración de que aquellos que están tratando de escuchar no se distraigan. Yo no quiero ¿verdad? Que se sienta mal, que le dé vergüenza si tiene que salir. Entendemos. Y entendemos a los niños. Y estoy haciendo planes para poder arreglar eso pronto. Padre, bendice ahora el mensaje
y especialmente que en el tiempo que me queda yo pueda decir todo lo que tú me has dado para darle a tu iglesia. Señor, ayúdame, porque yo soy el primero que debo estar sentado ahí dejando que otro sea el que lo predique, pero me imagino que ese que lo predicaría se sentiría igual que yo, Señor, porque nosotros somos incapaces de poder predicar este mensaje sin ser culpables de lo que estamos predicando. ¿Por qué tú escogiste gente imperfecta para predicar un libro perfecto a gente imperfecta? Yo no sé. Pero yo solamente sé, Señor, que si fueras tú el que estuvieras predicando, mi Señor, yo me sentaría ahí con la iglesia y te escucharíamos a ti. Y obviamente si hay alguien que califica sin ningún problema predicar este mensaje, eres tú. Pero Señor, registraste estas historias y estas verdades en tu palabra para nosotros aprender de ellas, y te pido pues que me ayudes a articular cada palabra, que todo que salga de mi boca sea sazonado, Señor, con sal, como dice tu escritura, para que dé gracia a los que oyen, edifiquen a tu pueblo. Señor, dame claridad de pensamiento y ayúdame ahora a desprenderme de las inconveniencias y las dificultades que hemos tenido con la tecnología. Me duele que los hermanos que están en casa no puedan escuchar, pues Señor, tendrán que hacerlo después. Solo te pido, Señor, y especialmente este mensaje tan importante, solamente te pido, Señor, que permitas que el mensaje tenga el impacto cuando ellos lo escuchen. Y siento mucho, Señor, que esto no se podrá escuchar en vivo como yo hubiera querido. Pero, Señor, todo está en tus manos. Te pido, pues, que me ayudes ahora y ayudes a la iglesia aquí reunida a escuchar la voz de Dios en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a comenzar con dos preguntas. La primera pregunta es esta: ¿cuántos son salvos esta noche? How many of you are saved? Put your hands up, okay? All right. Gracias. La segunda pregunta es esta: ¿ha habido algún tiempo en tu vida en que tú estabas más cerca de Dios que ahora? Piénsalo bien. ¿Ha habido un tiempo en tu vida desde que fuiste salvo en que tú eras más espiritual que ahora? ¿Estabas más envuelto que ahora? ¿Estabas más cerca de Dios que ahora? ¿Estabas más caliente para Dios que ahora? Hubo un hombre en la Biblia que fue bien fuerte, valeroso, intrépido, humilde, amable, bondadoso, cuidadoso. Fue músico, fue poeta, fue líder, fue un soldado victorioso, y más que cualquier otra cosa, fue un varón conforme al corazón de... ¿Y quién fue? David. Pero algo más acerca de David es que él fue un hombre que se enfrió, fue un hombre que se apartó, fue un hombre que se alejó de Dios por el pecado interponerse entre él y Dios. Particularmente el pecado de adulterio que él cometió con Betsabé. Y luego, para cubrir el pecado y el bebé que venía en camino, planeó el homicidio de Urías, el esposo de Betsabé. La Biblia dice que los reyes salieron a la guerra, pero David decidió quedarse. Y mientras se paseaba en el terrado del palacio, vio a Betsabé que se estaba bañando en el sol. La mandó a buscar y terminó cometiendo adulterio con una mujer que no era de él. Ella le mandó a decir que había quedado encinta.
Y claro, el esposo de ella, estando en la guerra, era muy obvio que ella iba a ser hallada culpable de haber sido infiel a su marido, y especialmente él iba a ser, David iba a llegar a ser encontrado culpable de ser el papá de la criatura. Entonces David mandó a buscar a Urías. Urías en la Biblia no es mencionado mucho, pero es un hombre de mucha integridad, y de hecho fue uno de los valientes de David. Urías fue leal a su rey, y Urías regresó, y David le dio la bienvenida, le dijo: vete a tu casa y mañana me reúno contigo en estos días, y lo mandó a la casa. Pero Urías, la integridad de él era tan grande que él durmió afuera, no durmió adentro con su esposa, sabiendo que él tenía derecho a poder estar con ella, y que obviamente estando en la guerra y haber venido después de tiempo, no estado con su esposa, hubiese querido estar. Eso era obvio, pero él durmió afuera porque él dijo: ¿cómo voy yo a poder estar con mi esposa cuando hay hombres que están allá peleando que no están con sus esposas? Cuando David escuchó que Urías no había entrado a estar con su esposa, él lo llamó y le dijo: pero ¿qué ha pasado? Te mandé a buscar, por lo menos disfruta tu tiempo con tu esposa. Y Urías dijo: no, yo no puedo hacer eso, estaría traicionando a mis compañeros de guerra. Entonces David planeó una comida con Urías en la cual él lo emborrachó a propósito, para que tal vez en la embriaguez él pudiera olvidar su compromiso y la fidelidad que él tenía hacia los amigos, y en su embriaguez terminara tratando de estar con su esposa para que luciera que el bebé era de él. Pero aún en la borrachera de ese hombre, en la embriaguez de ese hombre, él no se unió a su mujer. Cuando David vio que su plan no funcionó, David escribió una carta real, sellada con el sello del rey, puesta en un sobre con el sello, encerrada en ese sobre, y esa misma sentencia, la sentencia de muerte de Urías, Urías mismo la cargó, la llevó a donde el capitán Joab. Joab abrió la carta, y la carta decía más o menos: cuando estén en la batalla, pon a Urías en el frente de la batalla, y entonces déjenlo solo para que muera. Y eso sucedió. Pero la Biblia dice que Dios no vio con agrado lo que David había hecho. Dios entonces envió al profeta Natán, quien confrontó a David con su pecado. Y cuando David escuchó la historia que Natán le dijo de un hombre que se había robado la única oveja que un pastor tenía, David le dijo en enojo, en ira, le dijo al profeta Natán: ese hombre debe de pagar 4 veces. Y si usted estudia la vida de David, David pagó 4 veces con sus hijos. Él mismo dictó su sentencia. Pero el pecado de David lo había literalmente secado. Él mismo dijo: tú has abatido mis huesos. Esa palabra abatido en el verso 8 es que tú has roto, tú has quebrantado mis huesos. Cuando David se arrepintió, eso fue lo que a él lo motivó, y al Espíritu Santo lo motivó a inspirar a David a escribir el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo creo que noten en el versículo 2 donde él dice, podemos poner brother Mario, brother Joe, if we can put the scripture back up on Psalm 51 en verse 2, el verso 2 del Salmo 51. Can we, or are you in something else? Okay. Dice en el verso 2, lávame más y más de mi ¿qué? Maldad. Maldad. Y luego dice, y límpiame de mi ¿qué? Son dos cosas. Mucha gente no entiende que lo que es maldad y es pecado no son las mismas cosas. Toda maldad es pecado, pero no todo pecado es maldad.
Luego en el versículo 4, verse 4, él dice, contra ti solo he ¿qué? Pecado. Y he hecho lo que malo. Pecado, malo. Pecado, maldad. En el versículo 9, él dijo, esconde tu rostro de mis ¿qué? Pecados y borra todas mis. Vuelvo y digo, toda maldad es pecado, pero no todo pecado es maldad. ¿Cuál es la diferencia? El pecado de David fue el pecado de adulterio. La palabra pecado se refiere al hecho de que has quebrantado la ley de Dios, has cometido una transgresión, has fallado. Y eso es lo que todos hacemos. Todos pecamos, todos rompemos la ley de Dios, todos fallamos. Pero la maldad es un pecado que conlleva hacerle daño a otro. El pecado de David fue el adulterio con Betsabé. La maldad de David fue el homicidio de Urías. Para que lo entiendan mejor, es pecado fumar para el cristiano. Es maldad darle a otra persona a fumar. Es pecado tomar licor para el cristiano. Es maldad ofrecerle a alguien licor o vender licor o proveerle licor a otra persona. Por eso es que Dios dice ay. Y cuando Dios dice ay no significa que le pisaron el pie. Es una maldición. Ay del que da de beber a su prójimo. Una persona va y se sienta en la barra y toma una cerveza, eso es pecado. Pero el cantinero o el que provee el licor, eso es maldad. Eso es lo que Dios dice. Y luego el Señor nos enseña a través de la oración de David. En el verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Una vez más, las dos palabras. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere que todo cristiano tenga una relación íntima con Él. Él dijo, purifícame con hisopo. Ese fue el pequeño arbusto que usaron los israelitas cuando aplicaron la sangre en el dintel y en los postes de la puerta. Y el ángel de la muerte pasó por Egipto y mató el primogénito de toda casa de Egipto que no tenía la señal de la sangre. David estaba diciendo, así como la sangre fue la señal en aquel tiempo y tú le libraste el primogénito a todo aquel que aplicó la sangre, él está diciendo, aplícame a mí la sangre y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y entonces él dijo en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, haz de nuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una de las cosas que caracteriza a nuestras iglesias bautistas bíblicas fundamentales independientes, porque hoy en día hay muchas iglesias, hay iglesias bíblicas que pertenecen a convenciones, a compañerismos, asociaciones, hay diferentes iglesias de diferentes denominaciones, pero escúcheme lo que le voy a decir, y no digo esto por arrogancia, es la realidad. Una de las cosas que identifica y que nos hace diferente a nosotros, los bautistas fundamentales, independientes, bíblicos, que nos identifica y nos hace diferente a las demás iglesias liberales o iglesias falsas, es que nosotros tenemos lo que llamamos una invitación.
Porque es que nosotros hacemos invitaciones. Porque es que después del mensaje le pedimos que vengan al altar. Cuando hay otras iglesias que ni eso hacen. Primeramente porque el evangelio es algo a lo que la gente tiene que responder. Cristo dijo, venid a mí. Él invita. En Apocalipsis Él dijo, el que quiera tomar del agua gratuitamente, venga. Por eso es que damos oportunidades para que la gente pueda responder, y por eso damos una invitación. Le damos una invitación a las personas para que la gente responda a las verdades que se predican. Invitamos a la gente a pasar al frente primeramente para que sean salvos. Invitamos a la gente para que pasen al frente para que los salvos se bauticen. Hacemos invitación a los hermanos de la iglesia para que los que se han sido salvos y se han bautizado se hagan miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca podremos ser lo que debemos ser sin una iglesia. El Señor no solamente dio su vida y derramó su sangre para que tú fueras salvo. El Señor también con su sangre compró esta institución llamada la Iglesia del Nuevo Testamento. La compró. Esto le pertenece al Señor. Es su cuerpo. Él es la cabeza. En todo el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el poder del maligno. Pero hay algo dentro de este mundo que no le pertenece al diablo, y es la iglesia. Esta es nuestra embajada. Cuando yo voy a viajar a otro país, yo entro con un pasaporte americano y ese pasaporte me da la entrada, pero yo, aunque estoy en ese país, no soy de ese país. Pero si yo voy a la embajada americana de ese país, cuando yo entro es como estar en Estados Unidos. Al igual que ustedes aquí tienen una embajada de su país, usted puede ir a esa embajada y usted estaría en su país, porque ese pedacito de terreno le pertenece al país del cual usted es. Y esta iglesia, al igual que cualquier iglesia del Nuevo Testamento que predica la sana doctrina, es una embajada, y este lugar es el único lugar que no le pertenece al diablo. Es la embajada del cristiano, y el Señor la compró y la dejó aquí para que vengamos a la iglesia. ¿Por qué usted cree que toda esta pandemia ha hecho que la gente se vaya de la iglesia, que se alejen de la iglesia? Porque la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de qué. ¿Cuánto más cuando veis que aquel día qué? Te invitamos a que vengas al frente para que te hagas miembro de la iglesia. Te invitamos a que vengas al frente al altar para que ores acerca de algo que escuchaste. Y escúchame bien, te invitamos a que vengas al altar en una invitación para que regreses al Señor si te has enfriado, si te has alejado, si te has apartado. Y porque estés aquí no significa que estás cerca del Señor. Esto es bien importante, especialmente en estos días en que estamos viviendo, porque yo creo que estamos viviendo en los días antes de la última semana de las 70 semanas de Daniel. En Hebreos 10:25, búsquelo conmigo, lo tendremos en la pantalla. El hermano Mario nos va a ayudar con eso. En Hebreos 10, capítulo 10, verso 25. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día ¿qué? Se acerca. Mire, hermano, si usted cree que esto que está sucediendo con la pandemia, mire, yo no creo que la pandemia es algo, ¿cómo diría? La pandemia ha sido creada. El virus es real. Hay gente que ha obtenido el virus. Yo creo que mucha gente que han estado enfermos le han dicho que tiene el COVID. Hoy día, si tú entras con un uñero en el dedo gordo del pie, te dicen que tienen COVID. Y la pandemia ha sido fabricada de esta manera
Le voy a decir por qué. Porque mucho de esto del COVID no ha resultado en las muertes. El año pasado en el país de Estados Unidos, 80,000 personas murieron con el flu regular, el influenza. ¿Por qué no nos dijeron que nos pudiéramos máscaras? ¿Por qué no nos dijeron que nos metiéramos en casa? Yo no estoy en contra de que usted use máscara. Dios sabe que algunos necesitan usarla, pero... Gracias. ¿Quién dijo amén? ¿Mengíbar, fuiste tú? Bueno, alguien me preguntó, pastor, si usted fuera mexicano, daría gracias a Dios que soy mexicano. Si fuera venezolano, daría gracias a Dios que soy venezolano. Si fuera panameño, daría gracias a Dios que es panameño. Si fuera salvadoreño, lloraría el resto de mi vida. Mire, esto que está sucediendo es nada comparado con lo que viene. Yo creo que esto es una antesala, es como una práctica. Nos hemos dado cuenta de lo rápido que el mundo puede ser controlado por un gobierno mundial. Y están todos preparándolo para lo que viene. ¿Cuándo? Yo no sé. En esos 7 años de tribulación, cuando el anticristo tome control, de una tercera parte a la mitad de la población mundial va a morir. Se imagina, esto va a ser una cosa increíble. La Biblia dice en Mateo capítulo 24 y en el versículo 12, Mateo capítulo 24, cuando Cristo habló de las señales del fin, Mateo 24, versículo 12, ahí lo tienen en la pantalla, dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Y lamentablemente muchos cristianos hoy día se han enfriado, se han apartado, se han alejado de Dios. No quisiera que fuera así, pero tristemente lo es. Hay más y más apatía, indiferencia, y hay más y más una actitud de no importarle a los cristianos la obra del Señor. Y yo quiero que entendamos, hermanos, lo peligroso, lo horrible que es, lo malo que es apartarse de Dios, lo malo que es enfriarse. En Jeremías el capítulo 2 y en el versículo 19, Jeremías capítulo 2 versículo 19. Este fue un tema que Jeremías trató en relación en relación o tocante a la relación de Israel con Dios. Y en Jeremías capítulo 2, verso 19 dice la palabra de Dios: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Dios le dijo a Judá: tus propias maldades te van a castigar. Tus propias rebeldías te van a condenar. Y te vas a dar cuenta lo horrible, lo malo que es el que tú te hayas apartado. La Biblia en inglés dice backslidden. It is a dangerous thing, very dangerous thing to backslide. El problema con Israel fue que ellos dejaron a Dios, porque dejaron que los dioses paganos se interpusieran entre ellos y Dios. Y el enfriamiento, el alejamiento, el dejar a Dios viene como resultado de uno dejar que el pecado, grande o pequeño, se interponga entre Dios y la persona. Basically, you start to backslide when you allow sin to get between you and God. Little or big, it don't matter. Any sin. Cualquier pecado. En Jeremías capítulo 8 y en el versículo 5. Jeremías capítulo 8, verso 5. Dice la Biblia: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? En inglés está hablando también del apartarse, a backslidden, a perpetual
backsliding condition. En otras palabras, es una condición que se vuelve habitual. Es una condición que se vuelve algo que se va haciendo peor y peor y peor. It gets worse and worse. It becomes a habit. Se hace un hábito. La persona se enfría, se va alejando más, se va enfriando más, se va alejando más, se va enfriando más y se convierte en un hábito perpetuo. Ahora, como fundamento para enseñar lo que voy a enseñar esta noche, ¿qué es lo que perdemos cuando nos enfriamos? Tengo que decir primeramente esto como fundamento, y es que la salvación no se pierde. Entendamos eso, hermano. Nosotros como bautistas independientes creemos, y una de nuestras doctrinas fundamentales de la fe es que una vez salvos, siempre somos salvos. ¿Me escucharon, hermanos? Una vez salvos, siempre somos salvos. Ahora, no vaya usted a decir, pues si soy salvo puedo hacer lo que me da la gana. La gente que dice eso es gente que cree que perdemos la salvación. Yo nunca he dicho eso y la Biblia tampoco enseña eso. Pero la Biblia sí enseña que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Le vamos a dar 10 razones rapidito. I want you to put those 10 points real quick on the board. Escúcheme bien, lo voy a hacer bien rápido. ¿Por qué la salvación no se pierde? Porque toda la salvación es por gracia. Me refiero a que no somos salvos por obra y no nos mantenemos salvos por obra. No hicimos nada para ser salvos y no hacemos nada para mantenernos salvos. ¿Alguien me escuchó? Número 2, el regalo es vida eterna. ¿Qué significa eterna? Para siempre. Número 3, Jesús dijo que hemos nacido de nuevo. No nacemos a cada rato. Solo hay un nacimiento físico y solo hay un nacimiento espiritual. Todos tal vez recordamos el nacimiento físico, la fecha la tenemos en el acta de nacimiento. Pero algunos tal vez no pueden recordar la fecha del nacimiento espiritual. Yo les recomiendo a esos que aceptan a Cristo que apunten la fecha en la Biblia para que recuerden siempre el día que fueron salvos. Pero debes de recordar el evento. Es como el matrimonio. Algunos no recuerdan la fecha, algunos no quieren recordar la fecha. Es como el hombre que dijo, yo era feliz hasta que me casé. Anyway. Pero tal vez no recuerdas la fecha, pero recuerdas el evento. Número 4, la salvación no se pierde por el ejemplo precioso de la salvación en el bautismo. En otras palabras, hermanos, el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿cierto o no? Si la salvación se perdiera, tendrías que bautizarte cada vez que la obtienes. Yo no estoy hablando de gente, por ejemplo, esta semana en el campamento, uno de nuestros jóvenes, Aaron Guevara, el nieto del hermano Gutiérrez, aceptó a Cristo como su Salvador. Él mismo te va a decir, él mismo ha dicho que él no era salvo. Él estaba actuando y pretendiendo ser salvo, pero él no lo era. En ese caso, una persona que no era salva, pero que pretendía ser salva, en ese caso tiene que bautizarse otra vez, porque el primer bautismo no tuvo nada, no tuvo ningún valor. Pero aquellos que creen que la salvación se pierde tendrían que volverse a bautizar, y eso representaría a Cristo muriendo más de una vez. El poder del bautismo está en su simbolismo. Si el bautismo no simboliza la salvación, no es un bautismo bíblico. Por eso es que nos rociamos, por eso es que sumergimos. Porque como Cristo fue sepultado en la tierra y resucitado, cuando una persona es bautizada, él representa a Cristo en la muerte, representa a Cristo en la sepultura y representa a Cristo en la resurrección. Pero es una vez, un nuevo nacimiento. ¿Por qué no perdemos la salvación? Porque cristianos somos parte del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5 y en el versículo 30, la palabra de Dios dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cómo vamos a perderla? Si perdiéramos la salvación, estaríamos arrancándole una parte del cuerpo del Señor.
Número 6, si perdemos la salvación, no podríamos obtenerla otra vez, según Hebreos 6, 4 al 6. En Hebreos capítulo 6, en el verso 4 dice, porque es imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. No es que es imposible que hayan recaído, no. Una persona puede recaer. David recayó, Pedro recayó, Sansón recayó, Moisés recayó. Pero ¿qué es lo imposible? Lo imposible es que estas personas que hayan sido iluminadas, que hayan gustado el don celestial, que hayan sido hechos partícipes del Espíritu Santo, que hayan gustado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. En Hebreos 4 al 6 dice que es imposible que una persona que ha caído en pecado, que es salva, se vuelva a ser salvo. De esa manera, crucificando a Cristo otra vez. Número 7, no podemos perder la salvación porque hemos renacido por simiente incorruptible. La Biblia dice que nacemos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. En Primera de Pedro 1:23. Número 8, porque Dios terminará la obra que Él comenzó. En Filipenses 1:6 dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Número 9, porque Dios es nuestro Padre y nunca nos echa fuera. Cristo lo dijo en Juan capítulo 6 y en el versículo 37, Él dijo estas palabras, Él dijo, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y número 10, porque los salvos están sellados. En Efesios capítulo 1 y en el versículo 13, el apóstol Pablo le dijo a estos hermanos, en Efesios 1:13, él dijo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí mismo en Efesios 4, verso 30, él dijo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, no es que podemos vivir como nos dé la gana ya que somos salvos. Trata eso a ver si funciona. De eso es que se trata este mensaje. Tú no puedes ser salvo y apartarte de Dios y que no te afecte. Tú no puedes ser salvo y enfriarte y que no te afecte. Tú no puedes ser salvo y apartarte o alejarte del Señor y que no te afecte. You cannot be saved and backslide and it not affect you. It will. El enfriarte, el alejarte, el apartarte de Dios puede que no afecte tu salvación, pero no significa que no te afecte a ti. El apartarse no es perder la salvación, pero hay cosas que podemos perder cuando nos apartamos. Hay cosas que podemos perder cuando nos enfriamos. ¿Ha habido un tiempo en tu vida en que tú estabas más cerca de Dios que ahora? Has there ever been a time in your life when you were closer to God than you are now? Cuando nos alejamos, el que pierde somos nosotros. Tú no puedes robar y que no te afecte. Tú no puedes tomar licor y que no te afecte. Tú no puedes no leer la Biblia y que no te afecte. Tú no puedes no orar y que no te afecte. Tú no puedes no diezmar y que no te afecte. Tú no puedes no testificar y que no te afecte. Tú no puedes regresar a malos hábitos y que no te afecte. Y no puedes enfriarte y que no te afecte.
El pecado afecta al cristiano y el alejarte, el apartarte, el enfriarte, te afecta haciéndote que pierdas algo. ¿Qué perdemos? What do we lose? When we backslide, cuando nosotros nos enfriamos. Bueno, número 1, we're going to have the points now. Perdemos o tú pierdes tu sabiduría espiritual. Yeah. La sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Es ver la vida como Dios la ve. Pero cuando uno se aparta, uno se enfría. Eso explica por qué hay gente que estaba antes en la iglesia, hasta maestro de escuela dominical, líderes en una iglesia que ahora tú los ves y creen en la evolución. Algunos ya ni creen en las cosas de Dios. Si quieren llevar la nena atrás, pueden hacerlo, por favor, porque no está dejando que la gente escuche. Escúchame bien. Esto explica por qué es que cuando gente se aleja o se aparta o se enfría, terminan en falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque pierden la percepción espiritual. Ya no tienen la sabiduría espiritual de antes. Mire lo que dice el Salmo 111, verso 10. Vaya conmigo en su Biblia al Salmo 111 y el versículo 10. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el ¿qué? Temor de Jehová. Mi hermano, cuando una persona teme a Dios, ese es el comienzo de esa persona ver la vida de la manera que Dios la ve. En 2 de Corintios 4:4, 2 de Corintios 4:4, la Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros antes de venir a Cristo estábamos cegados por causa del diablo. ¿Sabe lo que a mí me sorprende? A mí me sorprende que alguien que escuche el evangelio, a alguien que sepa que si se muere sin Cristo se va a ir al infierno por toda la eternidad y aún así no quiere aceptar a Cristo. Me sorprende. Mire, yo dije esta ilustración en el campamento. Supongamos estas paredes aquí alrededor del edificio. Estas paredes aquí. Por favor, ayúdenme, hermano Inocencio, si necesitan sacarlas, necesitan, porque está todo el mundo mirando a la nena. Gracias. Mire, imagínense, esta pared es así, es la eternidad, esta es la eternidad. Cada uno de nosotros va a morar en un lugar para siempre, por toda la eternidad. 100 años, 1000 años, 10,000 años, 100,000 años, 1,000,000 de años, 10 millones de años, 1 billón de años, 10 billones, 100,000 billones, literalmente toda la eternidad. Cada uno de nosotros vamos a estar en un lugar para siempre, por toda la eternidad. Tu vida y la mía, en luz a la eternidad, es este puntito que está aquí. Nuestra vida es un vapor que hoy es y mañana se desaparece. Esto es aquí, es una antesala, es la preparación a la próxima vida. Y hay gente que va a estar en el infierno, gritando en tormento y agonía por toda la eternidad, buscando a Dios, tratando de encontrar salida y no podrán salir. Y por miles y miles y billones y billones y billones y billones de años gritando, oh Dios, sácame de aquí, y nunca podrán salir. Y si hay algo que a mí me sorprende es que gente que no quieran aceptar a Cristo para ir al cielo, prefieren el placer del pecado, prefieren su droga, prefieren su licor, prefieren su sexo ilícito, prefieren su música, prefieren todo eso, y no se dan cuenta de que un día saldrán de aquí y van a despertar en el infierno. Cuando uno es salvo, Dios prende la luz. Pero cuando tú te enfrías, tú
pierdes la percepción espiritual. You lose your spiritual perception when you backslide. Cuando te alejas, cuando te apartas, no puedes ver la vida desde el punto de vista de Dios. Tienes una neblina mental, there's a mental fog. Por eso es que la gente llega a decir, no me importa. That's why. Tú encuentras montones de hermanos en Cristo y jóvenes especialmente. You find them out there, they say, you know what, I don't care. That's why they get to that attitude. They don't care because they've lost their spiritual perception. Han perdido su percepción espiritual. Eso fue lo que le pasó al rey David, el mismo que escribió el Salmo 23, el que era un varón conforme al corazón de Dios. Mi hermano, Dios dividió la luz de las tinieblas en la creación. La tiniebla, la oscuridad no existe. No hay nada físico que prueba la oscuridad. La oscuridad se hace evidente cuando se prende la luz porque se desaparece. Y la luz fue lo que dividió la tiniebla de lo que se ve. Así que te guste o no te guste lo que se predica, por lo menos no dejes que te nuble la vista. Tú pierdes la perspectiva de la luz y eres capaz y eres vulnerable a hacer cosas que nunca pensabas que harías. Esto es lo que causa que hagas cosas que antes tú pensabas soy incapaz de hacerlas. Por eso es que la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que qué. Por eso es que cristianos pueden cometer pecados horribles. Tú oyes de cristianos que se sentaban en las iglesias, decían amén, ganaban almas, cantaban en grupos musicales, se van de la iglesia y algunos hasta homosexuales se convierten. Porque pierden la percepción espiritual. Se tatuajan todo el cuerpo. Se ponen toda clase de aretes en la lengua, en el ombligo, en la nariz, en todo lugar. Los ve que se meten en drogas, se meten en el licor. Y eran personas que cantaban las mismas canciones que cantamos nosotros. Jonás se enfrió y terminó en el vientre del pez. Salomón, el hombre más sabio, escribió 3000 proverbios. Y luego lo encontramos adorando a otros dioses. Tú dejas que el pecado se interponga en tu vida y tú empiezas a enfriarte y tú ya no piensas bien. Sansón, Dios le dio su poder tanto a Sansón que no hubo otro hombre en la Biblia a quien Dios haya dado el poder como a Sansón, y terminó con su cabeza en la falda de Dalila. Y dice la Biblia que un día cuando estaba en la falda de Dalila, dice la palabra de Dios que él no sabía que Dios se había apartado de él. He didn't even know, he didn't realize that God was not with him. Es bien difícil hacer que la gente admita que están fríos. Hay cristianos en mi iglesia que están bien fríos, pero no lo admiten. La tendencia es autojustificarse. Jonás no lo quiso admitir y terminó huyendo. Sansón no lo quiso admitir y terminó perdiendo la vista y suicidándose. Lot no lo quiso admitir y terminó ofreciendo sus hijas a un montón de hombres sodomitas. ¿Se imagina? Diciéndole a hombres malvados que querían tener sexo con los ángeles de Dios, le dijo, les doy mis hijas para que hagan con ellas lo que quieran. A lo que llega una persona que pierde la percepción. David no lo quiso admitir y procreó un hijo y asesinó al esposo de la mujer. Elías no lo quiso admitir y terminó deprimido. Abraham no lo quiso admitir, se fue a Egipto y procreó a Ismael, y por eso tenemos hoy el conflicto en el Medio Oriente con todos esos árabes y palestinos tratando de empujar a la nación de Israel al mar Mediterráneo. Número 1, perdemos la percepción espiritual. Número 2, perdemos el gozo. Hermanos, un gozo servir al Señor.
Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que regocijaos. En el Salmo 51, en la oración de arrepentimiento de David, tengo que avanzar porque son 10 puntos y voy por el número 2 y todo depende de cuánto digan amén. Salmo 51, esos son los que están fríos, o los que tienen hambre, una de las dos. Salmo 51, versículo 8, él dijo, hazme oír ¿qué? Gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y luego él dijo en el verso 12, vuélveme el ¿qué? El gozo de tu salvación. No dijo vuélveme tu salvación, él era salvo, se había apartado, dame el gozo, él lo había perdido. Es triste que para muchos venir a la iglesia no es un gozo. Ay, otra vez a la iglesia. Yo no quiero, ay, pero para aquí no la iglesia. Ay, yo no quiero ir a la iglesia. No, vete, váyanse ustedes, yo no quiero ir a la iglesia. No, yo puedo esperar eso de una persona incrédula que no tiene a Cristo en el corazón, pero de alguien que Cristo vive en él. ¿Sabe lo que el COVID ha hecho? El COVID, como las reglas en la iglesia o las reglas en cualquier institución, revela lo que verdaderamente la gente es. El COVID para muchos era lo que ellos esperaban. ¡Yes! Llegó el COVID. Ahora no tengo que ir a la iglesia. Ahora no tengo que ir a ganar almas. Y ahora el pastor no va a estar pendiente a mí. Le digo que lo estoy mirando en el YouTube. Ya lo mira quién sabe cuándo. Número 3. ¿Qué perdemos cuando nos enfriamos? Perdemos la paz. En Juan capítulo 14, antes de Cristo ir a la cruz, mientras los apóstoles estaban todos turbados y él les había dicho, no se turbe vuestro corazón. En Juan 14, 27, él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mientras más te alejas, mientras más te apartas, mientras más te enfrías, más te enredas en las cosas de este mundo, más te encuentras sin paz y te pasas preocupándote y con toda clase de ansiedades, porque el cristiano que está cerca del Señor vive tranquilo. Número 4, perdemos la comunión con Dios. Por eso es que en el Salmo 51, David dijo en el verso 11, él dijo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando tú te apartas, cuando te enfrías, tú no tienes comunión con Dios. Tú no hablas con Él. Puede que hables de Él, pero a Él no le hablas. Puede que cantes, pero no lo alabas. Estás consciente de que Él está en todo lugar, pero nunca le diriges la palabra, a menos que necesites algo. Número 5, perdemos la comunión con los hermanos. En Primera de Juan, capítulo 1, y en el versículo 5, y esto es bien interesante, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión ¿qué? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mire, gente que se va ofendida de la iglesia, gente que se va desanimada de la iglesia, es gente que ya estaba fría, que estaban buscando la razón para irse, y muchas veces le echan la culpa, no que aquel miembro, no que aquel hermano, no que aquella hermana. La Biblia dice que si tú amas la palabra de Dios, nada te es tropiezo. El 90% de la culpa no es de la iglesia, ni tampoco de los hermanos.
es de ellos. La gente dirá, no, que en esa iglesia no le hablan. No, que en esa iglesia no dicen hello. No saludan a uno. No, que en esa iglesia el pastor. No, que en esa iglesia los hermanos son chismosos. No, déjame decirte, podrán poner toda clase de excusa. Pero es el corazón. Número 6, perdemos nuestra influencia. En el capítulo 51 de Salmos, una vez más en la oración de arrepentimiento de David, la Biblia dice en el versículo 12, David dijo lo siguiente: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Después que tú te restauras es que puedes enseñar. Tú pierdes tu influencia. El grupo que más manda gente al infierno son los cristianos fríos, apartados y alejados de Dios. The group that sends more people to hell are the people that are backslidden. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 22? Cuando se anunció la negación de Pedro, que Pedro iba a negar al Señor. En Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, dice la palabra de Dios, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez que vuelto. We don't have the verse. We don't. En Lucas 21, 22, 32. Una vez vuelto, una vez hayas regresado. Cristo estaba profetizando el enfriamiento de Pedro, que iba a causar que lo negara al Señor. Y luego Cristo le dijo: cuando tú regreses, entonces confirma a tus hermanos. Por eso es que en Juan capítulo 21, cuando tuvieron la pesca milagrosa, Cristo le preguntó a Pedro 3 veces. ¿Qué le preguntó? Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Y le dijo: apacienta mis corderos. Le estaba diciendo: regresa. Come back. Porque cuando tú te apartas, tú pierdes tu influencia. Número 7, perdemos el tiempo de hacer la voluntad de Dios. El tiempo que pudimos haber usado. Escúchame bien, gente que se ha apartado y que han regresado al Señor siempre dice que desperdiciaron su tiempo y ya no lo pueden recuperar. Tiempo que tú te enfrías, tiempo que tú te apartas, es tiempo que no podrás volver a recuperarlo. Y es un peligro estar apartado de Dios por todas las cosas que pueden pasar que no deberían haber pasado. Very dangerous, muy peligroso. Por eso es que el diablo ataca tanto a los jóvenes para destruir sus vidas, para que lo que pudieron haber hecho no lo puedan hacer más nunca. Muchos llegan a ser adultos, pero regresan con cicatrices, remordimientos. Pero también el diablo es un experto haciendo que adultos se aparten, se enfríen, se alejen de Dios por todas las consecuencias que pueden sufrir, y no solamente ellos, pero los que vienen detrás. Elimelech y Noemí se alejaron de Dios y terminaron apartados, y Elimelech murió, murieron los 2 hijos, y regresa Noemí viuda con una nuera solamente. Número 8, ¿por qué podemos perder? Perdemos nuestro futuro. Tú puedes llegar a cometer un pecado que eventualmente hace que Dios te tenga que poner en un estante, en una tablilla, en un librero, y que no te pueda usar. Le pasó a Lot, le pasó a Ananías y Zafira.
Número 9, ¿qué podemos perder? Perdemos nuestras recompensas. En Primera de Corintios, el capítulo 3, y en el versículo 13, Pablo estaba diciéndole a estos hermanos en Corinto, la iglesia de los Corintios, le estaba diciendo en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hermano, un día nos vamos a parar en el tribunal de Cristo, y lo que hicimos para Él, vamos a recibir recompensa. Dios nos va a recompensar, nos va a dar corona, nos va a dar galardones que vamos a poner a los pies de Él, y nos va a dar posiciones en el reino milenial que vamos a poder hacer para Él por haber sido fieles al Señor. Pero cuando te apartas, cuando te enfrías, cuando echas para atrás, pierdes tus recompensas. Número 10, perdemos nuestra familia. En algunos casos es triste porque hay personas que literalmente, por haberse apartado de Dios, han sufrido consecuencias al grado de perder la familia. Le pasó a David, le pasó a Lot. Lot estaba con Abraham y terminó yéndose a Sodoma y Gomorra. Se juntó con toda esa gente ahí, causando que cuando vino el fuego de Dios sobre las dos ciudades, la única razón por que Dios lo libró fue por la oración de su tío Abraham. Pero cuando sacó a Lot y a su esposa y a sus dos hijas, la mujer miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Y luego sus hijas, creyendo que ellos tres eran los únicos que habían vivos en toda la tierra, las dos hermanas se pusieron de acuerdo, y una noche entró una y durmió con su padre, lo emborracharon. Se les hizo fácil emborrachar al papá por la clase de vida que él había vivido. Él ni cuenta se dio. Y luego la otra noche la otra hija fue y durmió con su propio padre, y él se convirtió en el abuelo y el papá de esos niños, los amonitas y los moabitas. Le pasó a Elí, que por haberse apartado, el sumo sacerdote, sus dos hijos están en el infierno hoy. Comencé el mensaje haciéndote dos preguntas. ¿Cuántos son salvos? Y si eres salvo, ¿ha habido algún tiempo en tu vida cuando tú estabas más cerca de Dios que ahora? Entiende, hermano y hermana, lo peligroso, lo malo, lo horrible que es apartarte, enfriarte, porque el que pierdes eres tú. Señor, gracias